En las sombras de la noche, donde lo desconocido acecha y lo sobrenatural se entrelaza con la realidad, se teje una historia que nos arrastra hacia los confines de lo terrorífico. Una historia que nos sumerge en el oscuro abismo de un viaje macabro, donde un joven se enfrenta a lo incomprensible, a lo inquietante y a lo inexplicable. Adentrémonos en esta narración perturbadora, donde las luces parpadeantes de la ciudad dan paso a la oscuridad profunda de un autobús, llevándonos hacia un destino aterrador. Atrapado en el autobús de los lamentos. La tarde caía sobre la ciudad y la lluvia había convertido las calles en un mar de charcos relucientes. Esa noche, me encontraba en el corazón de la ciudad, esperando el autobús que me llevaría de regreso a casa. La parada estaba iluminada por las luces tenues de las farolas, creando sombras alargadas que se movían con cada ráfaga de viento. Mientras miraba el reloj en mi teléfono, comencé a impacientarme, deseando que el autobús llegara pronto. Cada vez que pasaba un vehículo, mi corazón se aceleraba por un momento, solo para desilusionarme cuando no era el autobús que esperaba. Finalmente, vi las luces destellantes del autobús acercándose en la distancia. Sentí un alivio momentáneo al saber que pronto estaría en casa, fuera de la lluvia y del frío. Sin embargo, mientras el autobús se detenía frente a mí, sentí una extraña sensación de inquietud. La luz parpadeante de los faros se reflejaba en las gotas de lluvia, creando un efecto hipnótico que me dejó cautivado por un instante. Cuando la puerta del autobús se abrió, el conductor me miró con ojos inexpresivos y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, como si hubiera algo detrás de esos ojos que no podía entender. Subí al autobús y me encontré con un lugar sombrío y desolado. El conductor no estaba en su asiento y las luces en el interior estaban tenues, creando una atmósfera inquietante. Miré a mi alrededor, buscando un lugar vacío para sentarme. La mayoría de los asientos estaban ocupados por figuras indistintas, sombras que apenas podía distinguir en la penumbra. Finalmente, encontré un asiento vacío cerca de la parte trasera y me acomodé, sintiendo una sensación de incomodidad que no podía explicar. El sonido del motor ronroneaba en mis oídos, creando una especie de zumbido constante que me hacía sentir aún más nervioso. A medida que el autobús comenzó a moverse, noté que el camino parecía interminable. Las luces de la ciudad se desvanecieron lentamente y pronto nos encontramos en una oscuridad total. Miré por la ventana y solo pude distinguir sombras borrosas que se movían más allá. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras contemplaba el paisaje oscuro y desconocido que pasaba rápidamente. Mis manos se aferraron al borde del asiento, buscando algún tipo de ancla en medio de la oscuridad abrumadora. La sensación de estar en un lugar completamente ajeno y fuera de mi control comenzaba a apoderarse de mí, llenándome de una creciente sensación de ansiedad. Con el tiempo, el autobús parecía haberse adentrado en un área completamente desierta. Las sombras en el interior del autobús comenzaron a tomar formas más definidas. Noté que algunas figuras parecían estar susurrando entre ellas, pero no podía entender lo que decían. Una sensación de malestar crecía en mi interior mientras observaba a esas figuras, preguntándome quiénes eran y qué estaban haciendo allí. Cada vez que miraba hacia el frente, notaba que el camino parecía perderse en la oscuridad infinita, como si estuviéramos avanzando hacia un abismo sin fin. De repente, el autobús se detuvo abruptamente. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras miraba por la ventana y me encontré frente a un maizal espeso y oscuro. El conductor había desaparecido por completo y el autobús parecía haber quedado atrapado en medio de la nada. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Cómo habíamos llegado aquí? ¿Dónde estábamos? Cautelosamente, me levanté de mi asiento y me dirigí hacia la puerta delantera. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío y húmedo me golpeó en la cara y pude escuchar el murmullo inquietante. La oscuridad del maizal parecía cerrarse a mi alrededor mientras abría la puerta del autobús, buscando alguna señal de vida o una pista de cómo salir de allí. Pero en lugar de encontrar respuestas, lo que vi solo aumentó mi miedo. Las sombras se movían entre las filas de maíz, susurros incomprensibles llenaban el aire y me rodeaban. Me sentí atrapado en medio de un enigma oscuro y aterrador. Comencé a caminar entre las hileras de maíz, sintiendo que cada paso me alejaba más del autobús y de cualquier atisbo de seguridad.
Las sombras parecían seguirme, acechando desde la periferia de mi visión. Mi corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente una salida, pero parecía que el maizal se extendía infinitamente. La oscuridad era abrumadora y la sensación de estar perdido y solo me consumía. Cada vez que intentaba regresar al autobús, parecía que el camino cambiaba y me llevaba más adentro del maizal. Las sombras se volvieron más insistentes, susurros ininteligibles llenaban mi cabeza y me hacían dudar de mi cordura. Mientras avanzaba, sentí que estaba cayendo en una pesadilla interminable, atrapado en un ciclo de confusión y terror. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el autobús se detuvo. Miré por la ventana y vi que estábamos en un lugar oscuro y desconocido. Las sombras se movían alrededor del autobús, como si estuvieran esperando algo. Una voz susurrante resonó en mi cabeza, invitándome a bajar. Mis piernas temblaron mientras me levantaba del asiento. Las sombras parecieron ceder cuando me acerqué a la puerta. Con un último vistazo al interior del autobús, lleno de apariciones distorsionadas y rostros deformes, me atreví a abrir la puerta y salir al frío de la noche. Miré atrás y vi cómo el autobús desaparecía en la oscuridad, como si se estuviera desvaneciendo en la nada. La sensación de alivio y terror se mezclaban en mi interior mientras me alejaba del lugar. El aire fresco y la oscuridad de la noche eran un bálsamo para mis sentidos agotados. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había llegado a un lugar que no reconocía. Era un bosque espeso, con árboles altos que se alzaban en la oscuridad como guardianes silenciosos. A medida que avanzaba, sentí que algo me observaba desde la maleza. Los susurros lejanos seguían resonando en mi mente, pero no podía discernir las palabras. La sensación de ser perseguido me hizo acelerar el paso, pero cuanto más corría, más parecía que el bosque se extendía infinitamente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a un claro en el bosque. Allí, en medio de la oscuridad, vi una figura. Era una mujer vestida de rojo, con cabellos largos y oscuros que parecían danzar en el viento. Su mirada era penetrante y sus ojos ardían con una luz sobrenatural. Mi corazón latía con fuerza mientras la mujer se acercaba a mí. Sus pasos eran silenciosos pero resonaban en mi mente como un eco inquietante. Me sentí atrapado en su mirada, incapaz de moverme o hablar. Ella extendió una mano pálida hacia mí y sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Entonces, en un susurro suave pero poderoso, habló. Te liberé de aquel autobús, pero no puedes escapar de mí. Su voz era a la vez melodiosa y aterradora, como el canto de un pájaro nocturno. Has visto el reino de las sombras y ahora estás marcado por él. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La mujer se acercó más, su rostro estaba a centímetros del mío. Sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural mientras sus dedos fríos tocaban mi mejilla. No temas, joven viajero. Ahora eres parte de mi mundo, un mundo de secretos y horrores. Su toque era helado y me invadió una sensación de desesperación. Intenté luchar contra su influencia, pero parecía inútil. Mi mente estaba nublada por su presencia y los susurros incomprensibles llenaban mi cabeza. Sabía que nunca volvería a ser el mismo. Entonces, en un destello de movimiento, la mujer se desvaneció en la oscuridad. El bosque quedó en silencio, como si nunca hubiera estado habitado por seres sobrenaturales. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que había cruzado un umbral, que había sido marcado por la dama de rojo y que nunca volvería a estar a salvo de su influencia. Y así, mientras dejaba atrás el claro en el bosque, sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que el encuentro con la dama de rojo había dejado una huella en mí, una huella que me recordaría que el mundo de lo desconocido y terrorífico siempre acecha en las sombras. Y así, queridos espectadores, concluye esta escalofriante odisea en la que un joven se encontró atrapado en las fauces del terror en un autobús que desafía toda lógica y comprensión. Los misterios que acechan en la penumbra de la noche son infinitos, y esta historia es solo una pequeña muestra de lo que el mundo del horror puede ofrecer. ¿Quién sabe cuántos otros horrores acechan en las sombras, esperando ser descubiertos por los valientes o los imprudentes? Si deseas seguir explorando el lado más oscuro de la realidad, no dudes en suscribirte al Eco del Miedo, donde encontrarás más historias aterradoras que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el mundo que te rodea.
Suscríbete al Eco del Miedo para más historias de terror y suspenso que te dejarán sin aliento.